Bienvenidos a su podcast Sentidos, Paranormales. Soy el hermano Víctor, brujo de Catemaco. investigador del tema paranormal, Andric. Bueno, el día de hoy tenemos otro capítulo especial. Vamos a hablar de temas un poquito fuertes, Ya más fuertes. más fuertes, y vamos a analizar los relatos que nos vas a contar el día de hoy, amigo. Claro que sí. Vamos a hablar del tema de los exorcismos, amigo. Las posesiones. Es un tema fuerte, es un tema delicado, es un tema donde implican muchos riesgos, ¿no? Pero también el por qué sucede esto. Sí, claro, debe de tener un porqué. ¿Por qué? Porque a veces jugamos con fuerzas que no conocemos. Claro, pero antes de empezar, amigo, ¿qué te parece si invitamos a nuestros amigos a que se suscriban, nos regalen un like, compartan y que se queden hasta el final del video, amigo? Así es, porque vamos a tener un tema de debate muy interesante. Comúnmente en estos temas el debate es muy interesante porque hay posturas. Claro, ¿sí? Cada quien piensa diferente. De la postura de investigación, la postura que es la postura científica, la postura religiosa y la postura esotérica. Claro. Porque cada quien tiene una vertiente. Si es real, no es real, es psicológico, pero hay mucha evidencia que demuestra que la realidad es mucho más fuerte que una fantasía. Claro, pero acuérdense, la interpretación o la decisión más importante es la de ustedes. La tienen ustedes mismos. Y voy a dar un pequeño spoiler, amigo, para que también nos contacten vía correo electrónico, para que pues, nos puedan mandar algo más extenso, algún comentario también, ¿por qué no? Y es sentidosparanormales@gmail.com. Se lo repito, sentidosparanormales@gmail.com. Ahí vamos a estar recibiendo todo tipo de información. Y bueno, no queda más que vamos a comenzar con el relato. Ya saben, quédense hasta el final del video. Vamos a tener conclusiones muy, muy interesantes. Y bueno, esto lo seguimos haciendo más grande gracias a ustedes. Claro que sí. Bueno, pues comentamos. El relato lo vamos a poner como el relato que nos lo mandaron, que se llama El exorcismo de Rebeca. De Rebeca. ¿No? Ya aquí ya hay una persona directamente. Muy bien. ¿Va? Bueno. Me llamo Mauro Benítez. Nunca quise contar esto porque decirlo en voz alta todavía me hace sentir algo que escucha. Pero si no lo escribo, siento que ella va a volver a pedirme ayuda. Y esta vez no voy a poder fingir que no la escucho. Rebeca era mi amiga desde la secundaria. No era religiosa, no creía en nada raro y se burlaba de cualquier cosa que sonara a superstición. Por eso, cuando empezó a decir que algo la observaba desde adentro, pensé que estaba atravesando por una crisis. Okay. El primer cambio fue la voz. No gritaba ni hablaba raro. Era peor. A veces, en medio de una conversación normal, se quedaba en silencio y decía frases que no tenían relación con nada, como si estuviera leyendo pensamientos ajenos. Cosas que solo yo sabía. Culpa vieja, miedos que nunca le conté a nadie. No eres tan distinto de mí, me dijo una noche. Yo, o tú también, dejaste entrar algo. O sea, ahí ya estamos hablando de que ella ya le estaba explicando que sí había algo dentro de esto, ¿no? Dejé de ir a su casa por unos días. Cuando volví, el lugar estaba irreconocible. Las ventanas tapadas, espejos cubiertos, símbolos marcados con sal en el piso. Su familia había llamado a un cura de un pueblo cercano. No figuraba en ninguna parroquia oficial. No usaba una sotana, solo una camisa gastada y una mirada cansada. No es posesión, dijo, es permanencia. El exorcismo no se hizo en una iglesia, se hizo en la habitación de Rebeca, con las luces apagadas. Yo estaba ahí porque ella lo pidió, porque, según dijo,
Yo era el único que todavía la veía como una persona. Cuando empezó, Rebeca no gritó, pero sonrió de una manera muy maliciosa. Miraba al cura como si supiera exactamente qué iba a decir antes de que abriera la boca. Cada oración provocaba una respuesta distinta en ella. A veces lloraba, a veces se reía con una risa ajena, grave y muy lenta. En un momento, giró la cabeza hacia mí. Los ojos no eran los suyos. No estaban vacíos, estaban muy atentos. ¿Le vas a decir o no?, ella dijo en voz alta. Yo entré cuando ella abrió la puerta, pero tú la dejaste abierta mucho antes. Sentí que me faltaba el aire. El cura empezó a sudar. La habitación se enfrió de más. Las velas no se apagaban, pero la llama se alargaba como si estuviera estirada por algo invisible. Rebeca empezó a hablar en susurros supuestos, varias voces al mismo tiempo, todas usando su boca. Si me sacas, no vuelve, dijo. Si me quedo, se pierde. El exorcismo terminó de golpe. El cura cayó de rodillas y Rebeca se desmayó. Nos dijeron que había salido bien después de que se recuperara. Pero algo no encajaba. Antes de irme, me miró fijo y me dijo en voz baja: no te preocupes, yo ya no estoy sola. Rebeca se mudó meses después y perdimos contacto total. A veces, cuando estoy por dormir, siento que alguien piensa mis pensamientos un segundo antes que yo. Y recuerdo la última frase del cura, dicha sin voz, solo moviendo los labios. No todos los exorcismos expulsan algo. Algunos solo cambian de lugar. ¿Cómo ves, amigo? Pues una historia, mira, me trae recuerdos. Te he contado una vez pasada que por ahí tenía la invitación para un exorcismo, ¿no? Desafortunadamente la persona, cuando me informaron a mí, me hicieron la invitación, ese mismo día en la tarde, pues trascendió, ¿no? Ya quedó, falleció, desafortunadamente, ¿no? Entonces, vamos a analizarlo desde inicio, porque así debe de ser, ¿no? Desde inicio de la historia hasta el final. Algo que decía el padre al inicio, que no es una posesión, es una permanencia. ¿no? Sí, me llamó mucho la atención. Llama mucho la atención el término. Primero se hace una investigación, saber qué ente está alterando la vida de la persona. ¿Qué tipo de fuerza? Sí. ¿Por qué? Porque puede ser primero algo psicológico, porque existen traumas que de cierta forma en cierto momento salen como enfermedades ocultas. Todos tenemos enfermedades, y enfermedades muy fuertes, pero llega un momento del cuerpo que genera una debilidad y hay una enfermedad que sale. Como vulnerable. Así es, ¿no? Y eso sucede en cualquier caso, de enfermedades muy raras hasta enfermedades un poco comunes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay familias donde, por ejemplo, la gripe le pega al hijo, al hermano, al papá y se comienza a expandir. Y hay uno o dos que no, pues es que a mí nunca me dio. Dicen, es que tú eres asintomático, la tienes, pero no presentas los síntomas. Pero pueden pasar semanas y tu cuerpo, a lo mejor estás débil por esfuerzo, por sobretrabajo, y de repente te enfermas. O sea, la enfermedad está ahí, solamente espera salir, ¿no? Entonces, las enfermedades psicológicas tienen algo similar. Están guardadas, a veces nos guardamos tantas cosas en la vida, momentos buenos, momentos malos, y los malos son los que reprimimos. O a veces no contamos, ¿no? Cuando tenemos culpa de algo, no lo contamos y nos los guardamos nosotros mismos. Entonces llega un momento en algunas personas donde la culpa va creciendo demasiado y tu mente comienza a divagar
y llega un momento de ruptura, que tu cuerpo está débil por alguna circunstancia y pues se quiebra, ¿no? Y comienzan a salir ciertos síntomas como posesiones que no lo son, ¿no? Ok. Por eso siempre hay un análisis antes hay una revisión, que es dónde ha estado, qué ha hecho, para descubrir la causa raíz. Cuando se descubre que efectivamente no es nada de esto, es algo sobrenatural, se tiene que identificar si es por un ente humano o de una persona que se quedó atrapada en el lugar, o a lo mejor tuvo una experiencia en algún lugar donde sufrió alguna clase de energía, como un tema de brujería, Ok. porque las brujerías de destrucción te pueden alterar tanto lo físico como lo espiritual y la mente. Ok. Y se puede ver como manifestaciones de una posesión, pero no existe. Lo que pasa es que tu mente y tu cuerpo y tu espíritu está siendo atacado por un trabajo de destrucción. Y que no, de alguna forma tu cuerpo no sabe cómo reaccionar. Así es. Y comienzan a divagar, a no estar en el lugar, están aquí pero no están, ¿no? La mente anda en otro lado, pero es la misma energía que hace un bloqueo total. ¿Sí? Ok. Entonces, hay ciertos rituales que se van viendo, por ejemplo, lo primero es el agua bendita o la sal de grano, que se hacen círculos donde se va viendo si hay una interferencia o si hay una reacción de la parte del poseído. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el agua bendita, como es un agua santificada, le provoca dolor o incomodidad a estos seres demoníacos. Claro. ¿No? Le provocan dolor. Esa es la palabra, ¿no? Dolor. Entonces, cuando esto sucede, ya se aparta, entonces no es un ser de una persona, de alguien que se quedó atrapado, de alguien que está buscando un contacto. Entonces ya entramos al tema de una posesión o un demonio. Ok. ¿Sí? A este tema de los demonios se les llama infestaciones. Ok. ¿Sí? Cuando tú ya tienes un demonio o demonios, porque hay casos donde desafortunadamente no es uno, son varios. Y eso ha tocado, y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque puedes descifrar el nombre de uno, lo puedes desterrar, pero todavía quedan más y el cuerpo no aguanta. Perdón, amigo, ahí ha pasado incluso pues en series, en películas, incluso documentales, en las que no nada más es una voz la que se escucha, que son varias, que Efectivamente. es referente a lo que nos estás platicando ahorita, ¿no? Sí, hay que identificar, ¿no? Comúnmente son muy raros los casos donde son más de uno, ¿no? Ok. La mayor parte es de uno. ¿Qué causa? Pues hay que hacer una investigación, como les digo, en el lugar, en las esquinas, en los roperos de la habitación de la persona que se detecta que está poseída. Pues hay que hacer una investigación, hay que buscar objetos, hay que buscar algún libro, algún símbolo, alguna marca o alguna colección. ¿Por qué? Porque incluso, esto es bien importante, incluso se ha encontrado en habitaciones así, no, a veces no libros, a veces objetos, como juguetes antiguos, algunos espejos antiguos o souvenir escondido, que desde ahí surge el problema. Los demonios son seres territoriales, muy fuertes, que cuando entran en una persona, para ellos la persona es su territorio. Ya es de ellos. Es de ellos. Por eso los exorcismos son muy peligrosos, porque ponen en riesgo la vida de la persona. Porque estos entes, una vez entrando, como te digo, son bien territoriales, ellos van a defender hasta las últimas consecuencias el lugar donde están en este momento. Sí, claro. ¿No? Por eso es muy doloroso. Y lo que buscan es perturbar a la persona poseída y a la familia completa. Cuando esto sucede, hay una ruptura familiar muy grande, ¿no? En este núcleo. Y lo que buscan ellos, como te digo, es apropiarse de esa vida, de esa esencia y destruir a la familia. Porque la familia es lo más importante.
Y lo que ellos quieren es buscar dolor. dolor, Ujú. y arrebatar esa vida, llevársela, porque ese es su trabajo, ¿no? Su objetivo. Así es, llevarse esa vida, Ujú. corromperla totalmente hasta llevársela pues al inframundo, a otro plano donde habitan estos seres, ¿no? Entonces, aquí también, como digo, es bien importante, como lo platicaban en el relato, cuando un exorcismo puede demorar un día, días, incluso días, Ujú. semanas o meses, dependiendo la jerarquía del ser que esté poseído. Ok, o sea, o la fuerza que tenga también. Sí, los demonios se clasifican por rangos, Ok. ¿sí? Hay rangos o linajes de acuerdo a su poder. Comúnmente las posesiones son por ejemplo, aquí fue de un día, Ujú, sí, ¿sí? plática un día. Prácticamente fue algo rápido, ¿no? Puede sugerirse que haya sido un demonio de muy bajo astral, Ok. ¿sí? Ujú. Para liberar a un ser, como te digo, se tiene que hacer una investigación y se tiene que buscar saber su nombre, Es importante. porque es su mayor control de destierro, Ok. ¿sí? Por eso, cuando se hace la investigación, se busca indicios de qué es lo que está buscando este ser o qué colecciona o por medio de qué se manifestó. Ujú. Porque cada uno de los demonios tiene ciertas características. Ok. Entonces, los padres, cuando realizan esta clase de eventos o de actos, ellos mediante la oración, no son oraciones, sí aplican el Padre Nuestro, efectivamente, pero en un latín. ¿Por qué? Porque el latín es un lenguaje antiguo donde tiene más relevancia la palabra, cuando Ok. hacen la pronunciación de las oraciones. El Padre Nuestro no es el Padre Nuestro que conocemos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Claro. O sea, esta es una abreviatura total del Padre Nuestro. El Padre Nuestro original es un versículo todavía más grande y es una oración muy poderosa para librarse del mal, porque hasta el final dice, líbranos de todo mal. Ujú. ¿Sí? Es una oración para el exorcismo. La comulgamos y hacemos porque hacemos a que esa oración a los católicos los libre de todo mal. Claro. Pero la oración original es todavía más grande y tiene más versículos donde hay una identificación y un mandato de Dios hacia esos seres donde les ordena vete. Pero no es lo mismo que yo te diga vete, a que te diga Andric, retírate. Claro. Tiene más peso el que yo diga tu nombre, Sí, claro, porque ya ¿no? es algo específico. Así es. Entonces, por eso es importante cuando analizan y descubren el nombre. Y entonces la oración tiene todavía mucho más fuerza para poder liberar a estas personas. Ok. Al final comenta algo y es muy cierto. Una liberación de exorcismo muchas veces es como una tregua, Ok. Ujú. O ¿sí? sea, Nadie gana, nadie pierde, pero si hay una pérdida psicológica de la familia y de la persona, sí, claro, por ¿sí? Hay una supuesto. pérdida muy grande, Ujú. ¿no? Un Y trauma, y ¿no? ese temor. Entonces, efectivamente, a veces puede haber ese pacto de que, a ver, pues nadie ganó, simplemente fue una tregua. En otros casos, las posesiones hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Porque el hacer una posesión, un exorcismo, implica que las personas que estén dentro de ahí deben de estar santificadas o despojadas de todo pecado Las que estén en el lugar en el lugar. del momento. Sí. Ujú. ¿Por qué? Porque si hay una persona que tenga un pecado, lo que puede hacer el espíritu es de aquí, yo me brinco acá. Ujú. Cambiar de Como lugar. decir, aquí ya no puedo. A ver, pues Me voy voy a para buscar acá. en qué lugar, ¿no? Efectivamente. Ok. Ahora, son seres muy engañadores, porque los demonios van a decir cosas que a ti te van a doler. ¿En qué sentido?
no al poseído, a las personas que están junto a él. Yo puedo si yo estoy poseído y en ese momento que quieran liberarme para desestabilizarte a ti, al padre o a la persona que estén, yo les voy a decir, bueno, el demonio les va a decir sus pecados o las cosas más crueles que han hecho, porque él los conoce. Sí, claro, sí, lo sabe. Decía en el relato, a veces decía cosas que yo mismo me las tenía guardadas. Y que nada más lo había pensado en algún momento. En algún momento. Entonces, eso es una identificación de un demonio. Cuando una persona poseída es un síntoma que te comienza a decir cosas fuertes para alterarte. Y fuertes no en el aspecto de que, es que tú desviviste a alguien, no. Puede ser que tú hayas cometido, por ejemplo, un acto de robo, ¿no? Alguna perversión, y te la dicen. ¿Sabes qué? Y sí, pues tú le robaste a tal persona. Y así te sientes digno o libre. Y te comienzan a alterar psicológicamente. Para que tengas qué? Una culpa. Para que sientas culpa. ¿Y la culpa qué es? Pecado. Y es una energía. Y el pecado es algo malo. Y ellos se alimentan del pecado. Sí, claro. Entonces tú ya te vuelves un recipiente para ellos. Oye, amigo, y en este tema, hacer un pequeño paréntesis. Ahorita estamos hablando de que es un demonio. Solo los demonios pueden poseer a alguien para que podamos decir que se va a realizar un exorcismo. Sí. O podría también ser algún espíritu. O ese ya es otro tema. No, mira, las posesiones, sí, como te decía, para saber qué clase de posesión es, hay que ver si es un espíritu humano, o fue a una persona en algún momento, o fue un demonio. Ok. Sí. Cuando es el demonio, se puede hacer lo del exorcismo. Hay gente que se conoce como medium. Ajá. Los es medium. Una rama más, ¿no? Ok. Un medium puede ser una clase también de brujo que son espiritistas. A los brujos que son medios se les conoce espiritistas, que trabajan con un espíritu, que pueden curar mediante un espíritu. Hay muchos casos. Por ejemplo, el caso más famoso documentado es el de Pachamama. El de Panchita, perdón. El de Panchita. El de los órganos. Así es, ella transmutaba órganos, pero ella meditaba, tenía poca luz, y hacía un trance y cambiaba, despertaba ese espíritu que estaba en ella dormida, que era Cuauhtémoc, Sí, el último emperador. Entonces, mediante el conocimiento de Cuauhtémoc, ella podía curar. A eso se le conoce como espiritista. Hay gente que no es de la brujería, pero es medium. O sea, que tiene ese don. Que tiene ese don de sentir presencias o poder incorporar alguna presencia en su cuerpo, y esta presencia habla buscando algo, buscando un perdón, buscando algo que dejó pendiente. ¿Como un canal? Es un canal espiritual. Excelente. Ok. Hay instrumentos espirituales, pero eso lo vamos a ver en otro tema, como la ouija, algunos juegos, algunas que ya cosas. Viene siendo como más objetos. Así es, pero hay que reconocer si la persona es no espiritista, es medium, porque es el término general. El espiritista ya es el brujo, que tiene ese don de ser poseído por una entidad para poder hablar. ¿Por qué? Porque hay brujos que son medium, donde van a consultarlo. Yo quiero que me digas de mi papá que falleció y necesito saber esto. Está bien. Y bueno, hay una serie de cosas, actos, donde manifiestan, ¿no? Esa persona que ya no está, entra en él y le comienza a decir cosas o palabras que solamente ella conoce o que ellos conocen. ¿Sí? Entonces, hay personas que no lo hacen de forma inconsciente. Por eso decía, hay que identificar primero, ¿es un espíritu humano o es un demonio? Cuando es un demonio, ahora sí, lo que hay que hacer es un exorcismo.
¿Por qué? Porque es una liberación. Ujú. El otro no lo vas a poder quitar porque pues, es algo que hay una canalización, hay un permiso. ¿Sí? Consciente o inconscientemente. Sí, claro. Pero al final se aleja. Oye, Tenía su amigo, objetivo. ahí yo tengo una duda. Ahorita que tocaste este tema, digo, antes de pasar a otro punto. Cuando ya detectas que es un demonio y vas a realizarle el exorcismo, tú nos comentabas que para poder comenzar se tenía que preguntar el nombre. Se tiene que investigar el nombre. Claro. Él no te lo va a decir, ¿eh? Sí, claro, lo investigas. Pero si él... ¿Lo buscas con señales o lo obligas y lo orillas? Pero al orillarlo, al decir el nombre, en automático este demonio sabe que ya sabiendo el nombre, es más fácil que lo vas a poder desterrar o lo vas a quitar donde está poseyendo, ¿no? ¿Por qué si se podría decir en un albur más coloquial? ¿Por qué dobla las manos si sabe que derivado de que tú sepas su nombre, lo vas a desterrar? Mira. Lo vamos a comparar, esa comparación no tiene como lógico, porque son seres espirituales, son energías muy fuertes, ¿sí? Pero lo vamos a trasladar al humano. ¿Sí? Tú eres un soldado, tienes cierta información y te capturan en una guerra. Te comienzan a torturar. Llega un momento en que tu cuerpo no resiste. Basta. Sí, claro. Confieso. Doblas las manos. Entonces, el ritual del exorcismo es algo similar, te decía, con el agua bendita, con los cánticos, con los rezos, lo que ocasionan es comenzar a torturar a este ser para que se salga del cuerpo. Se aferran, entonces llega un momento donde doblan las manos y no te dicen el nombre como tal, pero te dan señales. ¿Señales en qué aspecto? En palabras que te dicen, en comportamientos que tienen o en especie de acertijos. Y te hacen ver quién es. Así es. El Vaticano tiene enciclopedias, te lo voy a decir, tiene muchas enciclopedias y libros de los demonios y sus características. Entonces, en base a lo que ellos van descubriendo y lo que él va diciendo es como una negociación de espionaje. Entre más información vamos platicando, yo te voy conociendo. Cómo eres, cuál es tu comportamiento, qué te gusta, qué no, qué haces, qué no haces. Aunque tú no me digas, pero con solamente tu comportamiento, algunas palabras, vamos tomando nota y ya sé quién es el demonio. Y ahí comienza, porque cada demonio tiene circunstancias o tiene situaciones específicas. ¿En qué sentido? Cada uno tiene sus características, o hacia qué va, o qué quiere, ¿no? Entonces, eso se le orilla a que él hable de más y mediante eso podamos descubrir qué es o qué está sucediendo. Y es de aquí donde ya se actúa, se dice, pues tengo todo esto, ya sé qué demonio es. O sea, incluso en investigaciones, pues, en este caso los curas que se dedican, porque lo que he investigado es que hay curas que se especializan en exorcismos. Sí. O sea, es una rama más. El ser cura no significa que vas a hacer un exorcismo. Sí, claro, o sea. Para eso, tú, aparte de ser cura, son de 7 a 9 años, ¿eh? Ok. Son 2 años, creo, de teología. Hay 4 años más de otra rama y otros 3 años, de 2 a 3 años de unas prácticas. Entonces, como una carrera universitaria. Son de 7 a 9 años. Un cura, pero no cualquiera. O sea, yo soy padre, ya voy a hacer exorcismo. No. El irte por el camino de Dios, en este caso vamos a hablar un poco de la Iglesia Católica, no significa que todos los padres que ya hayan elegido a Dios como su camino, significa que van a hacer actos para exorcismo. No, para eso necesitan tener una fuerza de voluntad grande, una fuerza espiritual grande
y una mentalidad muy abierta. ¿Por qué? Porque muchos padres se ciegan, no, pues el mal no existe, el mal no es Dios nada más en el camino, de verdad. Puro No, bien. Todo lo bueno. el camino es el bien y el mal, y no hay más. Lo que tú elijas es lo que tú vas a hacer. Pero en las energías está el Dios y está el diablo. Sí, Y vamos a claro. hablar así, El bien y el bien mal. y el mal. Ujú, Pero que a este punto es bien y hasta qué punto es mal. Porque ujú. no todo lo malo es bueno ni todo lo bueno es malo. Claro. ¿No? Siempre debe haber un equilibrio entre las dos formas. Pero cuando uno se va a la maldad extrema, estos padres tienen que tener la mente muy abierta y una fuerza espiritual muy fuerte. Porque una cosa es predicar para hacer el bien y otra cosa es destruir el mal. Y no es lo mismo. Correcto. ¿Sí? No es lo mismo que tú defiendas una casa a que defiendas una nación. Sí, 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 por supuesto. No. No es lo mismo que tú te enfrentes a una persona que te enfrentes a 10. El objetivo es el mismo, Pero pero es diferente el el ¿no? plan. Así Entonces, es. por eso necesitan haber una preparación. E incluso en ese camino hay muchos que no llegan, en el sentido que desertan. Y no desertan por el hecho de que, pues ya, esto no es mío. No, regresan y siguen siendo padres. Ujú. Pero muy pocos terminan el tema de completamente ser exorcismo. Incluso terminando los estudios, en el primer exorcismo, ¿sabes qué? Esto no es mío. Sí, claro. Porque son fuerzas muy grandes y muy destructivas que acaban también con la integridad física y espiritual de la persona que está haciendo el ritual. Es como una carrera universitaria. Si no te gusta, Deja que te guste, no lo vas a hacer al 100%. que lo hagas y que estés en la práctica y que digas, pues yo tengo el corazón, el alma y el espíritu para afrontar este reto como un guerrero. Ujú. ¿Sabes qué? Pues yo quiero, pero no puedo. También se vale. Sí, claro, por supuesto. Hay una descripción en el relato que decía del padre. ¿Cómo era el padre? No como nos lo pinta normalmente, o como lo ubicamos normalmente. Cansado. Era alguien diferente. Cansado, agobiado, ¿sí? Una persona, ¿por qué? Porque esto no es fácil. El hacer un exorcismo no es fácil. Y hay algo que no dice el relato, porque pues es un relato de una vivencia. Ujú. Pero en muchos casos, o en varios casos donde hay esta clase de situaciones, se invitan a chamanes, a curanderos o incluso a brujos Ujú. en aplicación del exorcismo. Y aquellos que no sabían, ojo, ¿y saben por qué? Porque la última parte que dijo el muchacho que fue, Que no, que como no fue nada más de una sola ocasión. que O sea, algo, que muchas veces brincan. así es. Entonces, O sea, ya contigo no pude, me voy con el pum, más débil me salto en el mismo momento. en el mismo momento. Entonces, estos seres a veces invitan a brujos, ¿sí? Y a curanderos. También se tienen que preparar, los tienen que limpiar, porque antes de hacer un exorcismo hay que confesarse. El Padre te confiesa Claro. y te absuelve todos tus pecados. Es un proceso, ¿no? ¿Sí? En ese momento él tiene el poder de Dios. Si un brujo va con su conocimiento y su energía y su trabajo, igual lo que hace lo mismo. Libera en ese momento los pecados. En la brujería, pues si ya vas para allá no puedes regresar. Sí, puedes regresar, porque en ese momento, bajo el poder de Dios que tiene el Padre en ese momento, que tiene la autoridad, te libera de tus pecados y todo lo que has hecho como brujo. ¿Y en qué entra el brujo? Pues es bien fácil. Cuando brincan estos seres, comúnmente se lleva un objeto, un recipiente o algo, donde esa posesión brinque. Sí, claro. Se prepara para el que no quedes objeto, vulnerable. brinca otro objeto y se vuelve un objeto maldito, o un objeto embrujado. O sea, y muchos hemos escuchado de objetos embrujados. Así es. Y vamos a platicarlo en un próximo Claro que sí. podcast,
porque eso está muy interesante. Ujú. ¿Y qué sucede con estos objetos? Pues este objeto ya tiene un demonio. Ya está Es un envase perturbado. espiritual. Es un envase espiritual. Ujú. ¿Y qué sucede? Pues mira, se lo llevan al Vaticano y comienzan, pues eso lo dejo a su criterio. Así es. ¿Qué hará el Vaticano con eso? Porque no tiene un demonio, te lo puedo asegurar. Son miles de demonios que tienen guardados Sí, claro, imagínate. Una en bombita el de tiempo. Vaticano. Esto es muy fuerte, ¿eh? A veces no todo es lo que creemos. Y dirás, ¿para qué los tienen? Para protegernos. A veces la realidad es más oscura de lo que uno cree. Pero yo creo que eso es para otro tema. Claro que sí, amigo. Es un tema que nos podríamos aventar 2 o 3 capítulos, pero pues la realidad sí es muy complicada. Sí. Es algo muy complejo. Y para cerrar, el otro síntoma muy fuerte es que a estos seres no les gusta la luz, sino la penumbra, la tristeza, el encierro. Por eso esta gente busca encerrarse, tapar ventanas, tapar cortinas, tapar toda la luz que se pueda. Entre menos luz, entre más oscuridad, mejor viven ellos. Sí, claro. Lo que no quieren es luz. Fíjate, y cuando uno comienza a hacer esta clase de rituales, el ambiente huele como a caucho quemado Okay. o azufre, ¿sí? Y cuando son demonios fuertes, huele a putrefacción. Entonces, y también en eso te vas dando cuenta con qué clase de ser te encuentras. ¿Sí? Hay exorcismos donde han ido hasta 3, 4 padres. Por la fuerza. Por la fuerza del ser que se posesiona en la persona. Si es un ser de bajo astral, un demonio pequeño, pues pequeños no son, porque la verdad Claro. cualquier demonio es más fuerte que un humano, o que cientos de humanos, espiritualmente. Entonces, a veces la fuerza de ellos es muy grande y tienen que estar repitiendo, orando, 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 y a veces son 3, 4, 5 padres, porque se van, termina uno, se cansa, salta y entra el otro, y sigue y continúan, ¿no? Porque son sesiones muy dolorosas, donde sufre la persona, digo, y los seres queridos. Por eso un demonio no destruye solamente a la persona poseída, sino también el núcleo familiar. Qué fuerte, amigo. Muy fuerte. Qué fuerte, pero pues los invitamos a que nos regalen un like, compartan, suscríbanse al canal. Y yo creo que es un tema que nos daría como para 2 o 3 capítulos más, amigo. No, vamos a seguir platicando esto porque todavía esto es superficial lo que contamos ahorita, ¿eh? O sea, hay cosas todavía mucho más fuertes que se hacen. No todas se pueden contar, Claro. Pero sí lo más importante, ¿no? Lo más relevante, donde en verdad nos deje pensando, ¿existen los demonios? Claro. Déjenos en los comentarios si ustedes piensan en esto, creen en esto o incluso alguna vivencia. ¿Alguna vivencia? Compártanos. Con mucho gusto vamos a estar escuchándolos. Esto Perfecto. fue su podcast Sentidos. Paranormales. Cuando la lógica termina, el misterio comienza.